Vamos a leer en Juan 14. El Evangelio según Juan, vamos a leer el capítulo 14, los 6 primeros versículos. Luego le diré algo sobre este pasaje. Y dice así: si alguien no está familiarizado con este libro, quiero deciros que este libro para el creyente es palabra de Dios. Y no tenemos objeción alguna. Lo que él dice es la verdad. No es lo que diga una determinada religión o una determinada iglesia o determinada persona, como yo en este caso. Así, lo que importa y lo que debe interesaros a vosotros es que este libro es la palabra de Dios. Y siendo palabra de Dios y no de hombre, aunque haya usado a tantos hombres para escribirla, es su revelación hacia nosotros. Siendo palabra de Dios, es absolutamente verdadera. Dios no puede equivocarse, no comete errores, no puede decir mentiras. Así, no tenemos nada, y en cualquier ocasión de nuestras vidas, no tenemos nada más relevante y más importante y que más efecto haga a nuestras vidas que la palabra suya. Nosotros podemos consolarnos, podemos abrazarnos, podemos decirnos cuánto nos amamos, pero el consuelo mayor proviene de Dios. Juan 14, versículo 1 dice: no se turbe vuestro corazón. Debí decirles que el Señor aquí está hablando en Jerusalén, reunido solamente con sus discípulos. Judas, que le ha traicionado, del número de los 12, se ha ido. Así que está él y 11 discípulos. El lugar que está reunido en Jerusalén se llama el aposento alto, así es conocido. Y el Señor se ha reunido con sus discípulos para comer la Pascua, celebrar la Pascua. Cuando hablamos de la Pascua como fiesta judía, que corresponde al pueblo de Israel. Pero fue precisamente en esa fiesta que el Hijo de Dios, que se hizo hombre, fue llevado a la cruz y murió por nuestros pecados. Esta es la noche anterior que fue entregado. Estos son momentos antes, horas antes, en que Judas le entregaría, le vendería, y entonces él se reúne con sus discípulos. Capítulo 13, 14, 15, 16 y 17 es solamente una conversación que él sostiene a solas con los 11. El versículo del capítulo 17 es una oración que él hace a favor de los suyos. Entonces a ellos les está hablando: no se turbe vuestro corazón, eso es lo primero, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Entonces creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. En el versículo 5, un discípulo llamado Tomás le dijo: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Y el Señor responde en el versículo 6, Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y voy a leer solo hasta aquí, confiando que el Señor nos ayude en la exposición y en la comprensión de lo que hemos leído. ¿Por qué leí este pasaje? Porque lo leí ayer.
porque se lo leí a Oscar, como a las 4 de la tarde sería, más o menos, y Magdalena me acompañó. Y después oramos y también Mabel nos acompañó. No sé si Oscar cuánto escuchó y cuánto entendió. Nunca he logrado saber aquello hasta cuando llegue a la presencia del Señor y pregunte por ellos. Cuando digo ellos es porque son muchos. En mis 60 años de creyente, son muchos a quienes he hablado momentos antes de partir. Creo que es el momento más solemne de una persona, ya sea en un hospital, donde he estado más de alguna vez, o en un hogar, como ayer, no sé. No sé si la persona me está escuchando y no sé si la persona está entendiendo lo que estoy tratando de decirle de parte de Dios. Pero no ese es el caso de ustedes. Estáis totalmente conscientes. Y leí ese pasaje por alguna cosa que tengo que explicar, que me parecieron que era lo más apropiado para una persona que podría partir en cualquier instante. Y por la mañana, cuando supe que ya había partido, me sorprendió. Me sorprendí porque yo pensé que no iba a ser tan pronto y que tal vez podría tener otra oportunidad de ir a verle y quizás tener otra oportunidad de poder hablarle o de poder leer la escritura, aunque no entendiera a lo mejor o escuchar un poco. Pero quiero deciros que vosotros no estáis en esa condición. Sois totalmente conscientes de lo que puede estar ocurriendo en vuestras vidas, en vuestros corazones, en vuestros pensamientos. Como dije, el Señor está reunido con los suyos y le dice a ellos, no se turbe vuestro corazón. Puede ser incontables las veces en que nuestro corazón se ha sentido así, ¿verdad? Todos nosotros hemos pasado dificultades muy difíciles, hasta podemos calificarlas casi de insoportables, pero están presentes en nosotros. Y entonces viene esta turbación, que es una palabra que es como una figura de un mar. La figura más apropiada podría ser un mar embravecido. Así a veces son nuestros pensamientos. El Señor conoce el corazón de los suyos y sabe exactamente qué está pasando por ellos. El Señor sabe perfectamente los sentimientos de cada uno de nosotros. Y entonces lo primero que hace el Señor es decirle a los suyos, sus discípulos, ha estado con ellos 3 años, por lo menos, casi 3 años. Por 3 años, casi noche y día, ha estado con ellos. Qué privilegio más grande, compartir con el Hijo de Dios, hecho hombre, Dios y hombre a la vez, compartir con Él durante estos 3 años. Escuchar sus enseñanzas, escuchar sus oraciones, ver sus milagros, sanar enfermos, resucitar muertos, todo aquello. ¿Quién no desearía, qué creyente no desearía haber pasado siquiera unos minutos así? Pero en la bondad de Dios está registrado lo más, lo que Dios no entendió, sino que lo que Dios decidió que era lo más importante para nosotros saber. Y en este caso, el Señor que conoce los corazones le está hablando de creer en Él. ¿Creéis en Dios? Bueno, creed también en mí. Así como creéis en Dios, en quien no habéis visto, así también crean en mí, que ya partiré y no estaré más con vosotros físicamente con vosotros. Creéis en Dios, creed también en mí. No, no sé si usted es creyente,
No sé, no conozco a todos. Ah, pero el Señor sí conoce. Su palabra dice, el Señor conoce a los que son suyos. Sí, el Señor conoce a los que son suyos. Él me conoce muy bien. Y entonces dice luego en el versículo 2, y por eso un poco leí este pasaje para Oscar y la familia y Magdalena, porque el Señor no está describiéndoles el cielo, que nuestra imaginación muchas veces casi no tiene límites, pensando en el cielo. ¿Qué es el cielo? ¿Quién ha visto el cielo? Nadie. ¿Quién ha estado en el cielo? Nadie. Pero alguno el cielo no existirá y Dios no existirá. Es su problema, no es mi problema. ¿Por qué no es mi problema? Porque mi responsabilidad es predicar la palabra, pero la responsabilidad suya es creerla o rechazarla. Ahora, creer en Dios o no creer en Dios, solamente Dios puede, de alguna manera, buscando palabras adecuadas, puede aquilatar aquello. Pero lo que sí Dios quiere que hagamos es predicar, es enseñar su palabra. De tal manera que aún Dios dice que ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. No, 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 sin ninguna diferencia. No. Si Dios quiere que predique en cualquier parte, lo haré en cualquier parte. Es mi responsabilidad para con delante de Él. Y en este caso el Señor está diciendo a sus discípulos, hablándole de qué. Aquí dice que habla de una casa, pero no es una casa, eh, por así decirlo. Esta es una casa muy especial. Es una casa única. ¿No le parece interesante que Cristo que vino del cielo, vino enviado del Padre? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Su Hijo viene y se hace hombre. Nació de una mujer llamada María en Belén y se crió como todo niño y llegó a ser un hombre como todo hombre, pero sin pecado. Hasta que a los 30 años comienza lo que se llama su ministerio público, donde se desliga de lo que ha estado haciendo hasta allí para dedicarse exclusivamente a revelar al Padre, a través de sus enseñanzas, a través de sus milagros. Y eso es lo que está haciendo aquí. Y entonces les habla a los discípulos, les habla del cielo. Vino él del cielo. Él vino del cielo, vino del Padre. Y al hablar del cielo, no le está hablando de lo glorioso que es. Yo no puedo describir el cielo, y usted tampoco, porque no sabemos. Pero lo que sí está diciendo es, en un lenguaje tan coloquial, en un lenguaje que sea entendible, en un lenguaje que sea tan humano como hablar de una casa. Todos vosotros tenéis alguna casa o vivís en alguna casa. La mayoría de vosotros tenéis familia. ¿Y quién no recuerda la casa de sus padres? Algunos todavía viven con sus padres. Pero yo le decía ayer a Oscar y a Magdalena, yo recuerdo aún la casa de mis padres. Una casa pequeña, 6 hermanos, pero eso hace muchos años, pero aún tengo recuerdos. Y entonces el Señor dice, en la casa de mi padre, la casa de mi padre es el cielo, la casa de mi padre es la morada de Dios. Y él va a la casa del Padre, él muere, perdón, resucita al tercer día, es sepultado, resucita al tercer día y a los 40 días asciende al cielo. Y dice que los cielos se abrieron y fue recibido arriba en el cielo. Fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra del Padre. Pero aquí a los suyos les habla de que ese cielo al cual él fue
le llama a él la casa de mi Padre. ¿No lo hace más comprensible, más cercano al ser humano hablar de la casa del Padre? Bueno, allí están todos los que han creído y han partido antes que nosotros. Allí me iré yo también, en algún momento. La casa del Padre, que es también mi Padre. Ah, es que el cielo hay que ganárselo. No, el cielo se regala. La salvación de nuestras almas se regala, es un regalo de Dios para todo aquel que cree en Cristo. Cristo pagó el precio de nuestro rescate en la cruz, muriendo por nuestros pecados. Les habla de la casa del Padre y dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo le habría dicho, le habría explicado de qué se trata, pero no. En la casa de mi Padre hay mucho espacio, hay lugar, hay mucho lugar. Hay lugar para ti. No hay excepción alguna. De tal manera amó Dios al mundo. Dios quiere que el pecador sea salvo. Dios quiere que el pecador, cuando parta de este mundo, parta, por supuesto, perdonado por Dios a su presencia. Y entonces el versículo dice: voy a preparar lugar para vosotros, y si os preparare lugar, vendré otra vez. Vendré otra vez, os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. O sea, no solamente iremos a un lugar que él le llama la casa del Padre, que es el cielo, no solamente está pensando en un lugar, pero un lugar no tiene tanta importancia. ¿Qué importancia tiene un lugar sino quien lo habita, el morador? Y entonces el Señor dice: para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Es decir, gozaréis de mi compañía por la eternidad. No solamente serán 3 años, no solamente será en este mundo, no, sino que será por la eternidad con Él. ¿Usted tiene esta confianza? Porque esta es la confianza que tiene todo creyente en Cristo. Todo aquel que oyendo el Evangelio y ha creído que Cristo murió para salvar a los pecadores, si yo creí esa verdad y la creí hace, como dije, 60 años atrás, si yo creí esa verdad, entonces, cuando parta de este mundo, me iré para estar con el Señor. Como dice el apóstol, y así estaremos con el Señor. Tesalonicense, así estaremos con el Señor. Sí, algunos individuos, algunas religiones dicen el cielo no existe. ¿Qué es el cielo? Bueno, el cielo es un lugar, es la morada de Dios. Y vuelvo a insistir que para hacerlo comprensible a nuestra mente tan finita, el Señor está hablando de la casa de mi Padre y está diciendo: yo estoy allí. Y cuando vosotros partáis de este mundo, cuando yo os lleve al cielo, a la casa de mi Padre, estaréis conmigo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Por lo tanto, la bendición más grande, no quiero desmerecer el cielo. ¿Cómo es el cielo? Y muchos individuos, muchas personas anhelan tener no sé, un hogar mucho más grande, mucho más, podríamos darle muchos calificativos. Pero ¿qué es eso? Si los moradores no están allí, si esos moradores no se aman, si entre esos moradores no hay una comunión. Aquí dice que el Hijo dice que él va a la casa del Padre. El cielo es la casa de mi Padre, la morada de mi Padre, y yo voy a estar con él. Y yo vendré a buscarles a ustedes para que ustedes también estén conmigo. Esa es la promesa de Dios. La morada de Dios, su casa, su morada, el cielo, se abre para el pecador que no lo merece, pero se abre porque Cristo vino a salvar pecadores para llevarlos a su presencia, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Hay muchas personas que he conocido en mi vida
a quienes por una u otra razón he conversado o predicado el Evangelio y han partido de este mundo y no sé dónde están. No sé. No sé si dejaron un testimonio, pero lo sabré cuando yo parta. Sabré a quienes encontraré allí. Y dice el versículo 4, y sabéis, dice el Señor, no solamente sabéis a dónde voy, la casa de mi Padre, el cielo, que también está disponible para vosotros. No solo eso, sino que además vosotros sabéis el camino al cielo, el camino a la casa de mi Padre. Vosotros sabéis el camino y sabéis a dónde voy, dice el versículo 4, y sabéis el camino. ¿Hay un camino al cielo? ¿Cuál es el camino al cielo? Las obras, a veces. Las buenas obras, podría ser. Cierta religión podría ser el camino. Bueno, podríamos trazar muchos caminos, ¿verdad? Podremos inventar muchos caminos, pero uno de los discípulos, el Señor le dice, y sabéis el camino. Y uno de los discípulos, este otro, primero fue Tomás, que Tomás dice, no sabemos a dónde, como dice el versículo, dice Tomás, aquí en el versículo 5, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Es Tomás, todavía estoy con Tomás. Casi confundo con Felipe que viene luego, pero este es Tomás todavía. Y entonces este Tomás dice, Señor, ni siquiera sabemos a dónde vas. ¿Cómo entonces vamos a saber el camino a dónde vas? ¿Cuál es el camino a la casa del Padre? Esa es la gran pregunta. ¿Sabe usted cuál es el camino al cielo? ¿Hay un camino al cielo? ¿Hay algo que nos conduzca al cielo? ¿Hay algo que hacer para ir al cielo? ¿Qué es aquello? ¿Usted quiere saber qué es? ¿Usted quiere ir a la presencia de Dios? Porque debo deciros que la Biblia enseña que como destinos eternos de nuestra alma, porque usted y yo somos eternos, no el cuerpo, no, 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 no. Este cuerpo, y lo que tenemos aquí es el cuerpo, como dije a la familia hace unos, no sé, unos media hora atrás, no recuerdo que lo que tenemos aquí no es a Oscar, y la familia lo entiende perfectamente bien, que Oscar no está aquí, este es su cuerpo, lo que fue su morada por 77 años, los mismos míos. Por 77 años este cuerpo me albergó a don Juan Seguel. Digo don Juan Seguel, le he dicho Juan nomás, ¿verdad? Pero este cuerpo me ha albergado a mí por 77 años. Este cuerpo ha sido mi casa. Allí moré yo, la persona. Pero cuando una persona muere, ocurre una separación. La persona abandona la casa. Usted ha visto casas abandonadas. No hay morador. Oscar es su casa. Él se fue. No está aquí. Este es su cuerpo, su casa, su morada. Y entonces, la pregunta que hay que hacerse es, cuando una persona parte de este mundo, ¿a dónde se fue? Eso fue lo que preguntó Job, que sepultó a sus hijos, 10 hijos. Terrible para Job, aquel antiguo o el más antiguo patriarca que existe en las Escrituras. Morirá el hombre, dice él. ¿Dónde estará él? ¿A dónde se fue? ¿A dónde se irá usted? Tiene que pensar. Yo le suplico que piense. Le ruego que piense. ¿A dónde me iré? ¿A dónde estaré? Hay un coro que cantamos a veces con los niños. ¿Dónde estarás tú en 1000 años desde hoy? ¿Estarás feliz? ¿Estarás cantando?
¿En 1000 años desde hoy? Eso es mucho. Entonces, Tomás le dice, Señor, no sabemos a dónde va. ¿Cómo podemos saber el camino? No sabes el camino, Tomás. 3 años conmigo, diría el Señor, y no sabes el camino. Usted no sabe el camino al cielo. No es la religión, no es la iglesia, no son las buenas obras. El camino es este, en el versículo 6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre, nadie va al cielo, nadie va a la morada de Dios, nadie va al cielo, nadie va al Padre, sino por mí, porque yo soy el camino, no soy un camino, entre varios, soy el camino, y eso es único. El Hijo de Dios, ¿qué es Dios? Creemos en un Dios trino, y quien vino a este mundo es el Hijo de Dios. Se hizo hombre, como ya dije, para poder morir. Cuando está en la cruz del Calvario citando al profeta Isaías cientos de años, un par de cientos de años atrás, antes que el Señor viniera, él dijo que Dios cargó en él. ¿En quién? En el Mesías, en el ungido del Señor, en el Hijo de Dios. Dios cargó en él el pecado de todos nosotros y por su llaga fuimos nosotros curados. Unos 50 años después, que ya el Señor está en el cielo, Pedro escribe una epístola, una carta a creyente y le dice que él mismo, hablando de Cristo en la cruz, él mismo, él, el Señor, él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Así que cuando Cristo está allí crucificado, clavado a un madero, en un momento dado Dios cargó en él el pecado mío, el pecado nuestro lo cargó en Cristo, lo hace responsable a él por pecado que él no cometió, por pecado que nosotros hemos cometido. Pero él quiso morir para salvarnos del infierno eterno y llevarnos a la presencia de su Padre. ¿Cuál es el camino? El camino es una persona y el camino es la única persona, porque él vino para hacer el camino. Hablando de sí mismo y su venida al mundo, el Señor dijo que él había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. El apóstol Pablo escribe una de sus epístolas a creyentes y le dice que Cristo me amó y se entregó a sí mismo por mí. Me he apropiado de esas palabras, por supuesto, y todos los creyentes nos apropiamos de esas palabras que la dijo el apóstol en su relación con Cristo. Y yo puedo citar las mismas palabras para mi propia vida y decir que Cristo me amó y se entregó por mí. Mi oración al Señor es que usted pueda confesar exactamente lo mismo. Creer a Dios. No creer que Dios existe, sino creer lo que Él dice en su palabra. Creer en el Hijo de Dios, porque el Hijo de Dios, Cristo, Él murió por usted en la cruz del Calvario para salvarle. Ese es el Evangelio. Como usted se ha dado cuenta, este servicio no podemos hacer nada por hojas, no, pero estamos aquí para ayudar a la familia, para consolarnos, consolarles y poder llevarle lo que la verdad de Dios está escrito en este libro, la verdad de Dios respecto a nuestra vida y a nuestra alma por la eternidad. El Evangelio dice que si usted cree en el Hijo, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. No, no irá a condenación, ha pasado de muerte a vida. ¿Quién? El que cree. El Señor dijo, Juan 5:24, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. No irá a condenación, ha pasado de muerte a vida. Eso es lo que anhelamos para todos aquellos que aún no son creyentes.
Confiamos solamente en la bondad de Dios. No sabemos mucho más tal vez de Oscar, la familia puede saber más de Oscar, pero lo más importante de lo que tenemos en su palabra es para nosotros, palabra de Dios, para que nosotros creyéndola podamos tener la seguridad de que cuando la muerte nos sorprenda, entonces podamos decir, sí, yo voy a partir. Como dijo Pablo otra vez, lo cito a él, yo quisiera partir, dijo él, y estar con Cristo. Estar con Cristo es muchísimo mejor. Por supuesto que sí. Vamos a orar. Padre nuestro, Dios bendito, te damos gracias. Siempre tenemos momentos para poder estar contigo y en este caso para poder dar a conocer la palabra que tú nos diste a conocer a nosotros. Tu libro está con nosotros y te damos gracias porque tenemos todo lo suficiente, todo lo necesario para saber exactamente dónde estaremos por la eternidad. La casa del Padre espera. La casa del Padre están abiertas sus puertas y podemos usar esa misma figura para todo aquel que cree en tu Hijo. Sin excepción, solo creer, porque Él lo hizo todo y te damos gracias. Volvemos a rogar, pedir consuelo para la familia. Que cada día que pase, tú sigas fortaleciéndoles y consolándoles, ayudándoles en todo. Que el corazón de la familia, tal vez Magdalena, necesitará mucho más de ti, sin desmerecer o sin desconocer la necesidad del resto de la familia, que a lo mejor encontrarán consuelo en sus propias familias que han formado. Pero rogamos nuestro Dios que tú des consuelo y tú sabes cuánto se necesita. Te damos gracias, nuestro Padre. Volvemos a encomendarnos a ti en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muchísimas gracias. Este servicio ha terminado y queremos deciros que en un rato más, no sé, a las 10 o 10:30, no sé, este local se cierra, por supuesto, la familia tiene que descansar. Mañana, domingo, el local está abierto, disponible para continuar con el velatorio a las 10:30 de la mañana. A las 10:30 de la mañana estará disponible, tal como ahora, para que todos aquellos que quieran asistir, estar con nosotros durante todo el día, parte del día, de la tarde, tener otro servicio en la mañana, algo en la tarde. Los funerales serán el lunes por la mañana. Hay que salir de aquí a las 11, hay que estar allá, creo. 10:15 hay que salir de aquí. No. Bueno, ahí mañana avisaremos con más detalle. Mi memoria en algún momento recogió esa información, pero parece que la desechó. Es así la memoria. Que el Señor les guarde y el Señor les consuele y que puedan descansar. Muchas gracias.